Bienvenidos a Biblioteca Jurídica Leal. Imagina que un grupo de personas decide impedir que una autoridad pública en México cumpla con su función o que la ley se aplique. Puede parecer una protesta, y de hecho puede empezar así, pero cuando ese acto cruza ciertos límites, entra en el terreno del delito llamado sedición. Hoy vamos a explicar qué es la sedición en México, cómo se configura, qué repercusiones tiene, y cómo identificarlo en la vida real. Al final, te llevarás un aprendizaje clave. ¿Qué es la sedición en México? En México, el delito de sedición está regulado en el Código Penal Federal, concretamente en el artículo 130. La norma dice que habrá sedición cuando en forma tumultuaria sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones. En palabras más sencillas, es cuando un grupo, no solo una persona, se levanta públicamente de forma desordenada para impedir que una autoridad actúe o aplique la ley, sin necesidad de armas, aunque sí mediante resistencia o ataque. 3 elementos clave para recordar. 1. Pluralidad. Más de una persona, al menos un grupo organizado o colectivo. 2. Alzamiento público y tumultuario. No un conflicto privado o doméstico, sino algo que altere el orden público. 3. Finalidad de impedir funciones públicas o aplicación de la ley. El blanco es la autoridad o la norma. Para que se configure sedición conforme al Código Penal Federal, se deben cumplir algunos requisitos específicos. Vamos a desglosarlos. 1. Sujeto activo en plural. La norma indica los que, en plural, no basta una sola persona aislada, debe ser un grupo o colectivo que actúe. 2. Manifestación tumultuaria, sin uso de armas. El artículo 130 menciona en forma tumultuaria sin uso de armas. Esto quiere decir que no se exige necesariamente armamento, pero sí una acción caótica, desordenada, pública. 3. Impedir funciones públicas o aplicación de la ley. La conducta debe tener como finalidad impedir que una autoridad libremente ejerza sus funciones o que la ley se aplique. Esta es la finalidad típica de sedición. 4. Distinción frente a otros delitos similares. Por ejemplo, frente al delito de rebelión, que está regulado en el capítulo siguiente del Código Penal Federal, artículos 132 a 138. La rebelión implica violencia, uso de armas, intento de abolir o reformar la Constitución, etc. Sedición es menos grave en ese sentido, pero sigue siendo serio. Sanciones conforme al artículo 130. Para quienes en forma tumultuaria sin uso de armas, resistan o ataquen la autoridad, se impondrá prisión de 6 meses a 8 años, y multa hasta 10,000 pesos. Para quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer sedición, las penas se elevan. Prisión de 5 a 15 años, y multa hasta 20,000 pesos. Veamos situaciones ficticias, pero basadas en lo que la ley señala, para que visualices cómo se aplicaría esto en la realidad mexicana. Ejemplo A. Un grupo de 30 personas bloquea la entrada de un edificio público del gobierno federal, impide que los funcionarios entren y declaran que, hasta que no se retire una ley, no permitirán la entrada, no portan armas, pero colocan barricadas, impiden el acceso, impiden que la autoridad actúe. Esto podría constituir sedición porque, acción colectiva, tumultuaria, impedir funciones públicas. Ejemplo B. En una entidad federativa, un colectivo ocupa el Congreso local durante días, impide la sesión legislativa, destruye mobiliario, obliga a los legisladores a suspender labores. Tampoco usan armas, pero su fin es impedir la función de una autoridad pública y la aplicación de normas. Esto también puede caer en sedición según el artículo 130. Ejemplo C. Para diferenciar. Imagina que 50 personas se manifiestan frente a un palacio de gobierno, gritan consignas, piden una reforma, pero no impiden la entrada, no agreden a la autoridad, y la autoridad sigue trabajando normalmente.
Aquí estaríamos ante una manifestación legítima, ejercicio de derechos, libertad de expresión, reunión, y no sedición, porque faltaría la finalidad de impedir funciones, y la conducta tumultuaria con efecto impeditivo. ¿Para qué sirve que exista este tipo penal en México? Porque el buen funcionamiento del Estado y la aplicación de la ley son esenciales para que los derechos de todos se respeten. Cuando un grupo impide el cumplimiento de funciones públicas, se afecta el orden público, la paz social y la seguridad jurídica. En la práctica, cuando autoridades federales o estatales enfrentan bloqueos prolongados, ocupaciones de edificios públicos, interrupciones graves de servicios como el poder legislativo o el judicial, o cuando las autoridades quedan impedidas de actuar por la vía del alzamiento colectivo, es cuando la norma de sedición entra en juego. También importa conocerlo porque muchas veces se plantea un debate entre la legítima protesta colectiva y el delito. Saber dónde está el límite. Manifestarse está bien. Impedir funciones públicas ilícitamente ya es diferente. Y para que quede claro, la tipificación es federal, lo que significa que cuando el delito afecta a autoridades federales, o se hace de forma que entre en la competencia del orden federal, se aplica esta ley. Pero también hay que revisar los ordenamientos locales, pues algunos estados pueden tener figuras afines. Entonces, ¿con qué quiero que te quedes? Que la sedición no es solo una protesta grande, es un grupo organizado que, de forma tumultuaria, impide funciones públicas o la aplicación de la ley, que en México está expresamente tipificada, artículo 130 del Código Penal Federal, con penas de 6 meses a 8 años para la conducta básica, más severas para quienes la dirijan. Que existe una diferencia clara entre ejercer derechos fundamentales, como la protesta pacífica, y delinquir al impedir la autoridad de actuar legítimamente. Que saberlo te ayuda, como ciudadano, a entender cuando un acto se sale de la legalidad, y también te permite conocer tus derechos y los límites del orden público, y que, en una convivencia democrática, el equilibrio entre derechos de manifestación y respeto a las instituciones es esencial para que todos podamos gozar de un sistema de leyes que funcione. Gracias por acompañarnos. Si conoces a alguien que tiene dudas sobre qué distingue una protesta legítima de un delito como la sedición, comparte este video. Suscríbete para más explicaciones de temas jurídicos. Hasta la próxima.